Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y, por supuesto, a la mujer de Dios, y equiparlos para toda buena obra. Porque Dios amó al mundo tanto que ha enviado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu significa en la llenura del Espíritu Santo. Y eso solamente es a través de una función no meritoria, que es la de tener fe, es decir, creer, reconociendo nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma y hace efectivo el pago de Cristo en la cruz. Así como la salvación es gratis, la comunión con el Espíritu es gratuita. Y si no eres miembro de la familia real porque aún no has creído en Cristo, esta es tu oportunidad. Y si eres miembro de la familia real porque ya creíste en Cristo, esta es tu oportunidad para citar tus pecados en la intimidad de tu alma, para entonces ponerte blanco como la nieve y comenzar la clase de hoy. En espíritu y en verdad. Y en verdad significa con la precisión de la palabra de Dios. Así que unos breves instantes y comenzamos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Y lo de metabolizarlo ya apliqué en clases anteriores, pero bueno, aclararlo y volverlo a repetir. El alimento en la lata no hace ningún efecto en nuestro organismo. Eso quiere decir que simplemente tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, comer la palabra de Dios y ponerla en funcionamiento, así como Cristo la puso en funcionamiento en su momento en la cruz. Y eso es metabolizar el proceso de asimilación del alimento espiritual para que en el momento de la adversidad sea efectiva, podamos utilizarla. Bien, el tema de hoy es la veracidad. Y es interesante porque nosotros, como seres humanos, no sabemos lo que es la veracidad. Somos mentirosos por naturaleza. Y si decimos que no mentimos, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque nos lo pone muy claro en muchos versículos donde nos dice que nosotros no somos verdad, somos mentirosos. De hecho, si dice que no mientes, entonces tienes un pecado más que citar. Porque aunque sea la mentira más chiquitita, y esa es tal cosa que de mentiras blancas, no hay tal cosa como mentiras blancas, es mentira y punto. Entonces, nos justificamos porque somos arrogantes por naturaleza. Está en nuestro ADN, está en cada célula de nuestro cuerpo. Y me río porque todos de alguna manera mentimos. Desde la forma más simple y más pequeña. Mentira es mentira. Y entonces, de hecho, solemos ser mentirosos cuando no reconocemos nuestros pecados, que los cometemos a diario. No nos caigamos a mentiras. Somos mentirosos por naturaleza. No tratemos de engañar a Dios porque es imposible engañar a Dios. Pero entonces es importante que caigamos en conciencia que efectivamente somos mentirosos, porque desde la mentira más pequeña es falsa, estamos diciendo mentira. Entonces, la mejor manera es un acto de humildad, reconociendo la autoridad de Dios. De hecho, humildad es eso, reconocer la autoridad, respeto a la autoridad. Y la primera autoridad es Dios. Y si decimos que no cometemos pecados, hacemos que Dios es mentiroso, decimos que Dios es mentiroso. Entonces, en este caso, dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La palabra discípulos viene del griego mafetes y significa estudiantes. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de miedo, libre de culpa, libre de ansiedad. Qué increíble regalo el que podamos ser libres de todo esto. Entonces vamos a Isaías 55:10, donde nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes será la que yo quiero y será prosperada
en aquello para lo que le envíe. Las promesas de Dios son permanentes, siempre serán perfectas y permanentes, no se caducan, no se vencen, y Él nos ha prometido que todo estará bien. Tiene una serie de promesas para nosotros. Ahora, estar bien no significa que no vas a sufrir ningún accidente o que no vas a tener sufrir de un atentado o de alguna enfermedad. Debemos despojarnos de esos paradigmas que nos han sembrado de que ser cristiano, y yo he visto miembros de la familia real que tiran la Biblia cuando las cosas no les salen como quieren, cuando no saben que esa es su máxima oportunidad para confiar en Dios y que no somos el cuerpo, somos lo que pensamos y que todo está provisto por Dios y que si en ese momento permite alguna adversidad es porque para nuestro crecimiento espiritual, porque a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. El problema es que no entendemos que amar no significa un amar emocional, un amar físico. Solemos amar físicamente, solemos ver a la chica súper guapa y decimos, wow, ya siento que estoy enamorado. Amor a primera vista. No existe tal cosa. Para llegar a amar a alguien hay que conocerle. Entonces, para amar a Dios tenemos que conocerle. A los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Todas las cosas funcionan y sirven, trabajan para nuestra felicidad. Y eso es en función del crecimiento espiritual que tengamos. No se siente. Las emociones tienen que estar a raya, controladas. Es una cuestión de crecimiento espiritual. Cuando volteas atrás te das cuenta que ya no te preocupas por las cosas que te preocupabas antes. Es impresionante. Entonces, cuando Dios nos dice que la lluvia y la nieve no volverán a mi vacía, es porque Dios ejecuta su palabra y honra su palabra cumpliendo su promesa, porque Dios es veracidad. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces, volviendo a nuestro estudio de la esencia de Dios, y les recuerdo que esto no es más que un paseo muy superficial sobre todo esto, porque son temas de teología muy profundos, muy extensos, que en un seminario teológico puede tardar meses en cada uno de los conceptos, en cada uno de los atributos de la esencia de Dios. Y aquí simplemente es una pequeña introducción. Les recuerdo que yo llevo ya 4 años grabando clases en mi canal de Telegram y hay temas ya bastante más avanzados que estamos abordando en ese canal. Y bueno, de hecho, en algún momento voy a compartir esa información por acá, por el canal de YouTube, y ya se van a dar cuenta que hay un tema un poco más gruesos, densos, pero de eso se trata, pasito a pasito, pasito a pasito, con prisa pero sin pausa. De eso se trata el crecimiento espiritual. Pero también hay que entender que no se siente, no se escucha en los huesos de un bebé, de un niño cuando va creciendo. Es un proceso que debemos tomar en consideración, que debe ser constante. Y en la medida que nos dispongamos a estudiar la palabra de Dios, manejando el protocolo divino, eso quiere decir, la llenura del Espíritu Santo, con precisión de la palabra de Dios, vamos a ir creciendo espiritualmente y luego vamos a entender que vamos a seguir adoptando una posición de fuerza. Y la posición de fuerza solo se alcanza en la medida que vamos caminando y caminando en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es un balance y desbalance constante, pero en movimiento. Por eso dice caminen, porque sabemos que caminar es un proceso de balance y desbalance constante. En la medida que nosotros vamos avanzando, vamos adquiriendo más velocidad para el crecimiento espiritual. De eso se trata, de no de caer, de no desanimarnos, de seguir constantemente. Y las distracciones son increíbles, hay muchísimas. Entonces, continuando con nuestro texto, recordemos que este texto fueron doctrinas extrapoladas de la palabra de Dios, haciendo exégesis detallada y profunda, en tanto en el griego como en el hebreo, del coronel Robert Biffin por allá por los años 50 del siglo pasado, que luego fueron traducidas al castellano por mi comunicador, mi pastor, don Armando García, y con quien tengo más de 20 años estudiando. Entonces, para que entiendan más o menos de dónde viene todo esto. Y esto ha sido extrapolado de la palabra de Dios, y proviene de Scofield y de Louis Perry Schaeffer, viene desde hace bastante tiempo desarrollándose con precisión. Y yo desde el principio fui algo escéptico. Yo dije, ya me han engañado demasiado con tantas religiones que yo no quiero creer tan fácilmente en lo que me exponen. Y entonces me dediqué a desmenuzar poco a poco lo que me estaban queriendo decir
en esto y aquello, y comparaba con diferentes versiones de Biblia. Y ahora más que nunca es más fácil cuando vemos aquí, muestro rápidamente, donde aquí tengo, no sé, unas 20 versiones de Biblias distintas en la aplicación eSword, que se las recomiendo. Es de mucha utilidad, no me pagan nada por esto, así que lo hago porque quiero que tengan herramientas para estudiar. Y si lo comparamos aquí, este versículo, por ejemplo, Isaías 55:11, podemos ver que tenemos un montón de versiones de Biblia y tenemos aquí algo que se llama comparar. Si le damos a comparar, bueno, si es que responde algún día, vemos aquí las diferentes versiones de Biblia del mismo versículo. Y así podemos ir y estudiar y desglosar y comparar y bueno, eso nos puede tomar días. Y aquí tenemos diferentes análisis de teólogos a lo largo de la historia. Entonces, bueno, esto no es para un curso de ¿cómo se llama? De eSword, pero para quería que tuviese un poquito de información. También, por supuesto, el diccionario Vine y otros diccionarios en griego, de griego y hebreo, perdón, al castellano de la Biblia, los diferentes tomos de Louis Perry Schaeffer, las diferentes versiones de Biblia, la Biblia física que tengo también de Scofield y mis libros de griego, o sea que esto no es palabrería simplemente, esto es un estudio minucioso, que no lo he hecho yo no tengo ningún mérito, lo tienen mérito otros hombres que han crecido hasta la cima, que siguen actualmente enseñando, como es el caso de mi pastor, que sigue dando clases, y quien ha sido una voz de mucha importancia para habla hispana de estos temas tan interesantes. Y es más que interesante, profundo. Es la cosa más increíble del universo. Es el tema más valioso del universo, el estudiar la palabra de Dios. Bien, continuando con esto para entender qué significa ser veraz. Se habla mucho en medios de comunicación, yo que particularmente trabajé con medios de comunicación, lo que es la veracidad. Y la verdad que lamentablemente los medios de comunicación responden siempre a algún tipo de interés. Si son de izquierda, tienen un interés, si son de derecha, tienen otro, tienen directrices, tienen editoriales, una línea editorial que tienen que seguir según la, este, quien esté pagando la tarifa, quien esté pagando el sueldo de la directiva del medio. Y luego los periodistas tienen que ajustarse a eso. Y si el periodista es más corrupto, bueno, se podrán imaginar lo que sale de esa boca. Entonces, para que no quiero desviarme demasiado porque solo no tengo sino media hora y ya se nos va a ir 15 minutos. Entonces, bien, la fidelidad de Dios está eternamente ligada a su veracidad. La fidelidad van de la mano. Dios es verdad absoluta. Él es la roca, dice en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel en quien no hay iniquidad. Es justo y recto. La veracidad de Dios es manifiesta en todo lo que Él hace. Dios siempre es verdad. En Salmos 86:15 nos dice, pero tú, oh Dios Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y recordemos que misericordia viene de la palabra hebrea kesed, que significa gracia en acción, ahora en la edad de la iglesia, pero significaba el amor de Dios que no falla. Y bien, continuando acá en Salmos 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para con los que guardan su pacto y sus testimonios. En Apocalipsis 15:3 nos dice, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. La veracidad se manifiesta en sus obras. Lo dice en Deuteronomio 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Además, él puede humillar a los que andan con soberbia. La veracidad se manifiesta en su palabra. Segunda de Samuel 7:28 nos dice, ahora pues, oh Señor Jehová, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y has prometido este bien a tu siervo. Tu justicia, dice en Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cuáles son sus promesas, o una de sus promesas
y que definitivamente podemos comprobar que efectivamente se ha cumplido. Desde los inicios de la historia del pueblo de Israel ha sido perseguido, humillado, esclavizado, asesinado. Lo podemos ver desde Egipto. Ahora fíjense un asunto. En Génesis nos dice, bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. Hay de aquel que ose tocar el pelo de uno de mis hijos. Hay de aquel que se convierta en enemigo del pueblo de Israel. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Y hemos visto pueblos, naciones enteras desaparecer o disminuirse casi a la nada. Lo podemos ver con Egipto, con Babilonia, lo podemos ver más recientemente con España, que cada día se reduce más y cada día se convierte en un pedacito, habiendo sido uno de los países más grandes, históricamente hablando, de los más poderosos. Y lo podemos ver con el Reino Unido, que está viviendo una terrible etapa en su historia. Imagínense permitir la invasión que está teniendo actualmente Israel, Gran Bretaña. Y ahora se llamaría Pequeña Bretaña. Y es triste ver cómo ante nuestros ojos se desmorona lo que fue en su tiempo un imperio, igual como sucedió con el Imperio Romano. Entonces, las promesas de Dios se ejecutan porque es fiel. Si también vemos lo que sucedió con Alemania, que luego de haber sido una nación tan poderosa, quedó Rusia lo que es hoy en día. Y luego de haber sido sometida a las grandes y terribles consecuencias de la participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial por su persecución al pueblo judío. Y lo veremos en otras ocasiones en Palestina, Irán, todos esos países. Hay de aquel que toque siquiera un pelo de uno de mis hijos. Y aún así vemos a una nación que físicamente es pequeña, pero poderosa ante los ojos del mundo. Entonces no nos hagamos enemigos de Israel. Entendamos que Dios cumple su promesa. Ahí está, permanece. Y aunque a veces han sido sometidos, eh, disminuidos, reducidos en pequeñas porciones, siguen allí. Porque la palabra de Dios se cumple. Él nunca falla. Por lo cual viene ahora la fidelidad. Porque van de la mano la fidelidad con la veracidad. Dios es fiel, dice en Deuteronomio 7:9, reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, guardar sus mandamientos no significa cumplir los 10 mandamientos. Esto tiene que quedar claro. Los 10 mandamientos, de hecho, no eran 10 solamente, esos fueron los principales, pero había muchos más. La ley estaba allí para que nos diéramos cuenta que era imposible cumplirla. Nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. De hecho, es imposible que la cumplamos. Cristo la cumplió a cabalidad, precisamente para que nosotros podamos descansar en lo que Él hizo. Nosotros somos imposible que podamos cumplir con los mandamientos. Pero cuando nosotros guardamos sus mandamientos, es porque estamos creyendo en Cristo y descansando en quien provee de todo, en quien pudo pagar el precio. Entonces es importante que aprendamos esto, que lo interioricemos, que lo hagamos propio para descansar en lo que Él ha provisto, en lo que Él hace. Y cuando nos dice que descansó al octavo día es porque Dios no era porque estuviese cansado, era porque ya la obra había sido completamente ejecutada y había sido provisto todo por Él. Y había sido todo hecho por Él. De la misma forma en la que dice tetelestai, del verbo griego teleo, que significa consumar, realizar, completar. Cristo dijo tetelestai, es decir, todo está consumado, con el resultado que permanece consumado. Entonces, esto nos brinda un nivel de tranquilidad, de saber que efectivamente no tenemos nada de qué preocuparnos. Cuando nos dice, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de los regalos, ante el trono de la gracia. Descansa, descansa. Si pudiésemos resumir la palabra de Dios en una palabra, si pudiésemos resumir toda la Biblia en una palabra, sería descansa.
Yo lo proveo todo. Y proveer no solamente es un plato de comida, es todo. Porque nosotros estamos vivos porque Dios así lo quiere. Y mientras estemos vivos, lo único que debemos hacer es comer su palabra, hacer lo propio en nuestra vida, aplicar percepción, inculcación, metabolización y aplicación. Percepción es escucharla, leerla. Inculcación es repetirla en nuestra vida, repetirla en nuestra mente, repetirla, repetirla. Aplicación es en el momento de la adversidad, saber en cuál versículo o en cuál promesa o qué palabra descansar. Y aplicación, allí, ejecutándolo. Y cuando veamos también, así como estamos haciendo una introducción a la esencia de Dios, vamos a ver la esencia del hombre. Eso va a ser en el tema de antropología. Y es increíble las cosas que podemos ver. Y cada uno de los temas que he ido desglosando y enseñando y grabando en estas clases, que son breves, de 30 minutos, 5 minutos, no es más que una introducción a todo lo que vamos a ver. Hay un montón de temas todavía que debemos estudiar y eso nos puede tomar la vida entera. Y gracias, Padre, por tener el privilegio de poder permanecer la vida entera estudiando tu palabra, porque de eso se trata. Si tienes como prioridad tu trabajo, tu familia, tu comida, tu estado físico, la política, las noticias y todo lo demás, es porque estás colocando tus prioridades en una posición incorrecta. Tienes las prioridades incorrectas. Ahora, no significa que debas dejar de trabajar, de cumplir con tus responsabilidades, de cumplir con tu familia. No, no, no. Significa que en tu mente tú tienes punto de vista divino, te has alimentado una y otra vez de esto, aunque sea repetir estas mismas clases. Y cuando tengamos conciencia de todo eso interiorizado realmente, vamos nosotros a tener nuestra actividad cotidiana normal, pero nuestro punto de vista está puesto en él. Nuestra visión está puesta en él. La prioridad número de nuestras vidas tiene que ser el conocimiento de la palabra de Dios. Es un proceso. Vamos a continuar aquí para ir no muy lento, porque creo que vamos un poco despacio, pero es que te requiere que podamos ir analizando poco a poco todo esto. Bien, vamos a ver, vamos a ver un segundito por acá, discúlpenme, para mover esto, para poder, vamos a ver. En el diccionario nos dice que Dios es veraz, el Espíritu Santo no es impartido ni en grados ni en parte, como si fueran meramente una influencia. Porque también recordemos que todos estos atributos divinos son compartidos de la misma forma, exactamente por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, aquí no tengo la información. Pensé que lo había encontrado en este diccionario. Entonces, Dios es fiel. Reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios hacia el nacido de nuevo. Esto es interesantísimo porque ya vamos a decirlo así, se concentra o es más directamente hacia nosotros. De hecho, el 99.9% de la Biblia está dedicada o está dirigida hacia los miembros de la familia real. Y lo podemos saber porque no se le puede hablar a un muerto. Si le hablas a un muerto, no vas a recibir ningún tipo de respuesta. Lo único que Dios puede decirle al no nacido, al muerto espiritualmente, es: cree en Cristo y serás salvo. Recuerden que en el caso de Adán y la mujer, fueron creados tricótomos, es decir, alma, cuerpo y espíritu. Al momento de caer, mueren espiritualmente y son dicótomos. Nosotros, como resultado, nacemos dicótomos, es decir, muertos espiritualmente, pero nacidos biológicamente y mentalmente. Vida de alma, vida biológica, pero no tenemos vida espiritual hasta el punto de que llegamos a tener conciencia de Dios, se nos presenta el Evangelio, y si en ese instante creemos en Cristo, Dios Espíritu Santo crea un espíritu humano para que entonces nosotros, ese espíritu humano, en la medida que seamos positivos a la palabra de Dios y alimentamos el espíritu, entonces vamos creciendo y vamos directo a la cima. Y luego veremos lo que son los días solucionadores, que es maravilloso tema también para clases futuras. Entonces, cuando ya vamos desarrollando crecimiento espiritual, tenemos a la persona de Jesucristo como prioridad y llegamos al punto de: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y esas todas las cosas incluyen nuestra familia, nuestro
trabajo, nuestra salud, absolutamente todo. Y ya llegas a un punto en el que simplemente las situaciones no te afectan, donde llegas a estar con un nivel de tranquilidad y felicidad en medio de las peores circunstancias. Y puedes ver un montón de eventos terribles en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, y simplemente estamos actuando como lo que somos. Somos embajadores, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos nación santa. En ese instante somos sacerdotes, nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Entonces, en esa medida, nosotros vamos desarrollando crecimiento espiritual y vamos entendiendo cuál es el papel que vamos desarrollando en la vida espiritual. Pero para eso necesitamos comer y conocer cuál es el protocolo divino para que entremos al palacio con los pies limpios. Entonces, sí, es decir, a lo mejor sí, a lo mejor no, tercera condicional, nosotros reconocemos homologeo, significa esta palabra griega, homologeo, significa citar un caso legal. Como diríamos hoy en día, o como dirían los abogados, es jurisprudencia. La jurisprudencia en el tema legal significa que hace mención a un caso legal ejecutado anteriormente donde tú fuiste beneficiario o alguien fue beneficiario de esa decisión judicial. Vamos a poner un ejemplo. Un individuo apela una sentencia del tribunal haciendo referencia a un caso similar o muy similar o igual al que tú estás presentando, por el que está siendo juzgado, y hace referencia a que el tribunal lo perdonó o lo absolvió de dicho delito basándose en tal o cual argumento. Lo mismo sucede en este caso, homologueto, citar un caso legal. Cuando nosotros nos representamos como sacerdotes y presentamos el que Dios Padre vació todos los pecados en Dios Hijo, pagándolo todo en la cruz, entonces Dios está en la responsabilidad, en la obligación de, siendo un Dios perfecto y un juez perfecto, perdonar los pecados de ese individuo que está citando. Eso es en la práctica lo que significa citar los pecados. Dejamos que todo encaja de manera perfecta. Entonces, nosotros cuando reconocemos nuestros pecados estamos citando un caso legal. El caso legal en el que Dios Padre vació los pecados de Dios Hijo para que nosotros recibamos el perdón. Porque en la cruz no hay perdón, lo que hay es pago. El perdón lo recibimos al instante que lo reconocemos ante Dios. Y en ese instante estamos blancos como la nieve, como el momento en el que creímos en Cristo. Y en ese instante formas parte de los que estamos dentro o están dentro del palacio. Nosotros podemos edificar un palacio en nuestra alma, estando allí tranquilos, relajados, disfrutando. Y el paraíso en la tierra, como dice mucha gente, o el lugar santísimo, o el lugar de paz, el reino de los cielos aquí en la tierra es nuestra mente en la medida que ha sido alimentada y alimentada y alimentada del punto de vista divino. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de edificación. En la medida que vayamos avanzando, iremos disfrutando de temas más sabrosos todavía. Esto apenas una abreboca. A ver si esos 2 o 3 que están escuchando las clases semanalmente, les envío un saludo y gracias por estar allí. Y esos 2 o 3 tienen la oportunidad de crecer hasta la cima, de alcanzar la máxima felicidad en las peores circunstancias de la vida. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te lo pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que nosotros podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo.